Paz de Cristo a todos mis hermanos, todos los que nos acompañan, los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este día, este hermoso día. Praise the Lord, aleluya. Antes de empezar, vamos a elevar una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder juntarnos, reunirnos, aunque sea por este método, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Vamos a orar. Mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia y te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder despertar en este hermoso día, de tener salud, una vez más sentir tus caricias, mi Dios. Gracias por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por tus misericordias que nuevas son cada mañana. Aleluya. Thank you, Jesus. Mi Dios, en esos momentos te pedimos por tu bendición. Bendícenos en todo lo que nos vamos a ocupar, Señor. En esos momentos, los cantos que queremos alabarte, glorificarte, sea con nosotros, mi Dios, y danos tu gracia, tu Espíritu Santo para poder alabar tu santo nombre. Usa a nuestro pastor, bendice a nuestro pastor que va a compartir la palabra, Señor. Te pedimos que unge sus labios, así también a cada uno de nosotros los que estamos escuchando, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. Bendícenos en este hermoso día. Gracias te damos, mi Dios, gracias. Bendice a cada hermano, hermana, cada individual que está escuchando, Señor, en esos momentos. Bendícenos una vez más. Gracias, mi Dios. A ti sea toda la honra y gloria, en tu precioso nombre de Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Queríamos entonar una alabanza que usamos para darle gracias a Dios. Y antes de cantarlo, se me venía a la mente en esta mañana, ahí en Colosenses capítulo 3, verso 15, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. No sé, yo estoy seguro que no estoy solo en poder caminar con agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que está haciendo y todo lo que hará, y sobre todo eso su salvación que nos ha dado. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Aleluya. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. El segundo verso dice así: en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial.
puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más, oh gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Aleluya, aleluya. No sé ahí donde estén, cuántos pueden cerrar sus ojos y si es posible levantar las manos y decirle gracias Señor. Estamos agradecidos mi Dios, gracias, gracias. Aún en los momentos difíciles también te damos gracias, en las luchas, en las pruebas, te damos gracias en todo tiempo mi Dios, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, aleluya, aleluya. Ayúdanos cada día a caminar con agradecimiento, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. El Señor merece toda la gloria, toda la honra. No hay nadie como nuestro Dios. Vamos a cantar este hermoso canto antes de dejar lugar a nuestro pastor. El canto bien sencillo, altísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra.
pastor, nuestro hermano Josué Nava, y vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene por nosotros en este hermoso día. Gloria a Dios. Hermanos, una vez más, Dios os bendiga. Gloria a Dios. Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesús, deseando así también, ¿verdad?, que su bendición sea con ustedes que nos escuchan, mis amados hermanos ahí en sus hogares. Dios los bendiga, y las personas también, los simpatizadores del Evangelio, también que Dios los bendiga en esta mañana. Antes de entrar en la enseñanza, lo que habremos de estar tocando en este día, ¿verdad?, quiero invitarlos a que inclinar sus rostros una vez más, a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das una vez más, estar llegando a los hogares de mis hermanos, Señor Jesucristo, con tu palabra, Señor. Unge mis labios y el oído de mis hermanos. Que seas tú, Señor, el que hable por mis labios, que seas tú el que conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno. Obra, Señor, en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Voy a invitarles a que, si tienen sus Biblias, las abran allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 13, dice, el capítulo 13 dice estas palabras. Vamos a mirar, déjenme, aquí estamos ya. El verso 11 en adelante, hasta el verso 14, que es el último verso del capítulo 13, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en hechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hasta allí. Cuando la palabra dice verdad, aquí hay algo que dice: nos está más cerca nuestra salud. La salud, la palabra salud quiere decir salvación. Y he dicho yo, al usar estos versículos, siempre he dicho, ¿verdad?, que esta porción bíblica podemos usarla como ahora la estamos usando, y luego podemos usarla mañana otra vez, si el Señor nos permite, y tantas veces querramos, ¿verdad?, la podemos usar, y está correcto. ¿Por qué? Porque está hablando, ¿verdad?, del tiempo que está transcurriendo. Para el tiempo en que vivimos, oiga, está más claro que cuando se dijo en el principio, ¿verdad? Ahora también hay que referir, ¿verdad?, de que, como lo hemos dicho, los apóstoles, los cristianos, la iglesia del principio, creyó con todo su corazón que en sus días iba a venir el Señor, porque aquí está hablando de eso, ¿verdad? Porque dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, o sea, nuestra salvación, que cuando creímos.
¿Y por qué dice así? Porque mire, precisamente la palabra, hay otras escrituras que hemos referido al hablar de la venida del Señor. Cuando el Señor aparezca en las nubes, como dice la escritura, que va a suceder. Cuando el apóstol habla, hemos leído, hemos referido esa carta, la primera carta a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Dice el capítulo 4, el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, o sea, a los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir, fíjese, al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Ahora no quiere decir que estaremos suspendidos en el aire, no, sino que al decir así estaremos siempre con el Señor, se refiere a la unión con Él, ¿verdad? Al unirnos con el Señor, esa unión, ya no nos vamos a separar de Él. Siempre vamos a estar con Él. A donde Él esté, allí vamos a estar, la iglesia del Señor. Ya no en estos cuerpos, porque antes de que acontezca ese arrebatamiento que va a acontecer, ¿verdad?, nuestros cuerpos van a ser transformados, los que estén en vida y los que hayan de resucitar, ¿verdad?, también para ir a encontrar, ir a recibir al Señor en el aire. Y no dice la escritura, no hay escritura para decir que nos vamos a ir a otro lugar por 7 años y esto y esto y esto otro. No, no dice la escritura. Dice más bien, Él viene aquí, el Señor viene a esta tierra, como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que Él viene a cumplir su promesa. ¿De qué? De regresarnos otra vez. Hemos referido el capítulo 1 del libro de los Hechos y ahora vamos a referirlo una vez más, el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde la escritura dice, ¿verdad?, que estando aquellos discípulos del Señor, estando viendo la ascensión del Señor, dice que 2 varones, ¿verdad?, vestidos de blanco, ¿verdad?, dice que el verso 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, estos varones, estos ángeles del Señor, les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija? Entonces, eso está por acontecer. Ya no queda mucho tiempo. En las escrituras, las profecías, las señales que el Señor habló, que habrían de acontecer, que habían de suceder,
antes de la venida del Señor están aconteciendo. Tenemos el capítulo 24 del libro de Mateo, en donde el Señor allí se enfoca, ¿verdad?, en el tiempo, en los últimos días, en estos tiempos, ¿verdad?, para decir, por cierto, pues vamos allá, miren, en Mateo 24, son varias cosas que dijo el Señor y que las podemos ver en estos días en que estamos viviendo, cumpliéndose. Capítulo 24, es muy importante estar conscientes de todo. Primeramente, dice el verso 1, salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? Eso es tocante al templo, a la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos, como judíos, los discípulos del Señor, estaban, como decirlo, orgullosos de su templo, ¿verdad? Uno de los profetas del Antiguo Testamento da razón del templo que se restauró, ¿verdad? El templo se restauró oiga, pues dijeron que era más hermoso que el primero, el segundo. Y luego una cosa, ya vendrá en otro tiempo, ¿verdad?, estudiando con más detención sobre lo que simboliza ese templo, ¿verdad? Porque la Biblia habla por símbolos, por ¿qué más? Figuras y todo eso, y son cosas que tiene uno que definir, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Pero fíjese lo que llamó la atención a sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Y el Señor se nos contestó. Primeramente, dice el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Es necesario que todo acontezca. Todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Nosotros ahora hemos entendido, en el tiempo en que estamos viviendo, nos ha tocado conocer, oír noticias, ¿verdad?, de los terremotos que han estado aconteciendo alrededor nuestro. Y luego dice entonces, y muchos serán escandalizados, dice el verso 10, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad? El que perseverare, ¿en qué manera? Siéndole fiel al Señor, ¿verdad? Y dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. El verso 15 es parte de la primera pregunta. Y el verso 15 que dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo,
el que lee entienda. Entonces, dice el Señor, los que están en Jerusalén, en Judea, huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que crían, de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, ¿verdad? Y aquí hace un grande clamor. Y la historia nos da razón, nos contesta a la pregunta que nosotros podemos hacernos de este versículo. La historia del pueblo de Israel. Cuando esos días se cumplieron. ¿Cuáles días? Los días que está diciendo el verso 15, que tienen que ver con la destrucción del templo que sucedió, que se cumplió en el año 70. No en el 1970, no, en el año 70. Y luego entonces dice que allí habla de una tribulación, ¿verdad? De una cosa tremenda que iba a acontecer. Por eso el Señor dijo, el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Ahora a Jerusalén, a la ciudad. Mas hay de las que están en cinta y las que crían en aquellos días. ¿Por qué? Porque entonces, estando sitiada la ciudad, ¿verdad? Sitiada quiere decir rodeada de gentes. Y eran los soldados romanos los que sitiaron la ciudad, ¿verdad? Para controlarla. ¿Y qué sucedió? Bueno, mientras los primeros días, ¿verdad? Los primeros días que sucedió el sitio, los que quedaron dentro, porque no hubo quienes quedaron dentro de la ciudad, que no hicieron caso a las instrucciones del Señor, no creyeron, pues, los agarró desprevenidos. Por eso es muy importante que hoy nosotros estamos esperando, ¿verdad?, la segunda venida del Señor. La iglesia en la historia pues ya tiene años, no nomás, bueno, digamos, cerca de 2 siglos, esperando la segunda venida del Señor. Y yo creo que el Señor va a cumplir con su promesa y que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Faltando algunas cosas que ya hemos referido, ¿verdad? Lo último que falta para que se cumpla. Pero estando aquellos sitiados, mientras que tuvieron los primeros días, seguramente tenían esperanza que el sitio cayera, que se deshiciera el sitio, o sea, lo que tenían, ¿verdad?, rodeados, los que tenían rodeados. Pero llegó el momento y el sitio, pasaron los días y el sitio no caía. Entonces los que estaban adentro se les acabaron los víveres, la comida. Y la historia da razón, que entonces cuando dijo el Señor, hay de las que están en cinta y las que crían en aquellos días. ¿Por qué? Porque había hambre, bastante hambre, y hubo quienes de ellas mataron a sus niños para comérselo, para saciar su hambre. Una cosa tremenda, ¿verdad? Eso. Y aconteció. Ahora dice el verso 21, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio. ¿Cuál aflicción? A la aflicción que aconteció, que se cumplió en ese tiempo, en el tiempo en el año 70, cuando sitiaron la ciudad, y vino el cumplimiento que el Señor dijo. Aunque aquellos soldados romanos traían la orden del emperador Vespasiano, ¿verdad?, que dio a su hijo, que tocó, ¿verdad?, a Tito, el hijo de Vespasiano, del emperador Vespasiano. Entonces Tito venía a ser
un príncipe. Y aquí habla de Tito. También tuvo que ver en la destrucción. Pero les había dicho, el emperador le había dicho, dice la historia, que le encargó a su hijo que no tocara el templo. Pero había otro mayor que Vespasiano, y ese era nuestro Señor Jesucristo, que les dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Tenía que cumplirse la profecía del Señor sobre lo que el deseo de Tito era bueno, el deseo de Vespasiano era bueno, ¿verdad? Y Tito, como el hijo del emperador, como el príncipe, traía eso en su mente, pero los soldados no le obedecieron y entraron al templo y lo destruyeron, cumpliéndose así la profecía, ¿verdad? Ahora se han dicho otras cosas que no tienen que ver realmente con la profecía, pero lo que se ha dicho es también cumplimiento de profecía, pero no verdad. Porque digo esto, ¿verdad? Porque se ha dicho en la enseñanza futurista, ¿verdad? De que porque dice aquí una escritura, vamos a ver dónde está por aquí, cuando habla de Tito, estoy en el libro de Mateo, pero cuando vamos a Daniel, ¿verdad? Daniel es el que dice de las 70 semanas, habla de las 70 semanas, se le habló a Daniel, el capítulo 9, dice, el verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ahí está, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién era ese príncipe? No era otro más que el hijo de Vespasiano, Tito. Le tocó cumplir esta profecía, porque dice, y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, hasta cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¿Se fija usted? Entonces, este pasaje escritural de Daniel, capítulo 9, que habla de las 70 semanas, tiene que ver con está entrelazado con la profecía que el Señor dio en el capítulo 24 de San Mateo, o de Mateo. ¿Se fija? Y entonces, porque ese príncipe no es otro más que Tito. Pero también, oiga, lo tremendo que dijo el Señor, que estaba por acontecer allí, que iba a acontecer en ese tiempo, en el año 70, ¿verdad? En esos días, porque el verso 15, regresando a Mateo 24, dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha
por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Ahí está la referencia que nos hizo el Señor a Daniel, a lo que dice Daniel del templo. Y todo esto se cumplió, inclusive, pues oiga, ese tiempo, dice, lo dijo el Señor, porque habrá entonces grande aflicción, el verso 21, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Entonces, oiga, hay una cosa aquí que me llama la atención. Precisamente cuando habla de la tribulación, de la aflicción que viene siendo, como decir, sinónimo de tribulación. Y la palabra aflicción nos lleva otra vez a Daniel, el capítulo 12 de Daniel, en donde dice la palabra, fíjese, y dice el capítulo 12 de Daniel, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo, en ese tiempo de aflicción, tu pueblo, dice, en ese tiempo, después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo de la aflicción será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, porque todo esto, ¿verdad?, se habrá de acontecer. Ahora me refiero a nuestra salvación. ¿Cuándo viene nuestra salvación? Cuando el Señor aparezca. La iglesia, los que se fueron con el Señor, siéndole fieles, van a resucitar ese día. Maravilloso, cuando el Señor venga. Aquí simultáneamente, cuando aparezca, el cielo se abra para darle paz al Rey de Reyes. Simultáneamente aquí en la tierra, los sepulcros en donde se sepultaron los cuerpos de los santos, de los hermanos que fueron fieles al Señor atrás de nosotros, me refiero en los años, los siglos pasados, se van a abrir los sepulcros para resucitar los que durmieron en el Señor. En ese día maravilloso que se decía terriblemente maravilloso, mencionaba el hermano Senior, hermano Efraín Valverde Senior, ¿verdad? Del día terriblemente maravilloso. Y a mí me gustaba, ¿verdad?, cuando estaba él dando la enseñanza y tocaba usaba esa expresión. A mí me gustaba, ¿verdad?, referirle para que hablara más, para que expandiera, ¿verdad?, la explicación por qué terriblemente maravilloso. Terrible para los que hayan escuchado y no le hayan obedecido, o los que en un tiempo se entregaron al Señor y después se fueron y teniendo tiempo de regresar. Por eso es que decimos, ¿verdad?, casi en todas las grabaciones, ¿verdad?, que si usted es uno de los que en un tiempo sirvió al Señor y por lo que haya sido se retiró, le hemos dicho y le vamos a seguir diciendo hasta que el tiempo se cumpla: levántese, clame al Señor, pídale al Señor fuerzas, humíllese delante del Señor y el Señor le va a perdonar y lo va a restaurar, porque el Señor es grande y en misericordia, ¿verdad? Pero entonces estábamos refiriendo lo negativo, porque pues hay quienes, ¿verdad?, lo oyen, sí, pero no lo creen. ¿Cómo? ¿Que puedo levantarme? Sí, el Señor es grande y poderoso para volverlo a restaurar. ¿Qué hizo el Señor con David? Lo restauró. ¿Y cuántos otros ejemplos que hemos mirado vivos en nuestros días
de quienes se alejaron del Señor, pero al tiempo el Señor los ha levantado y los ha restaurado, porque el Señor es todopoderoso. No hay cosa que imposible para el Señor. Ahora, ese día, entonces va a ser, le decimos terriblemente, porque ¿qué va a pasar? Aquellos que no obedezcan, que oigan, pero que no va a ser terrible el día cuando el Señor venga. Entonces van a querer, muchos van a querer, incluso de los que oyeron el Evangelio y no lo obedecieron, van a quererlo obedecer, pero ya va a ser tarde. Por eso insistimos, ¿verdad? Como lo estamos haciendo una vez más en este momento. Si usted es uno de ellos, es el tiempo de que busque al Señor. Maravilloso, ¿por qué? Porque, oiga, allí se va a cumplir nuestra salvación. La esperanza va a dejar, la esperanza de salvación va a dejar de ser una esperanza para ser un hecho cuando el Señor aparezca en las nubes. Por eso es importante, ¿verdad?, humillarnos delante del Señor, prepararnos. ¿Cómo? ¿En qué forma? No hay otra más que la oración, con ayuno. Esa es la preparación, leyendo su palabra. Me acuerdo que hablar de leer la palabra, ya hace tiempo que oía a un predicador que decía, si uno de los hermanos se enfoca leer los milagros que el Señor hizo cuando estuvo aquí, ese hermano va a crecerle su fe, va a creer en los milagros de Dios, que Dios es un Dios milagroso, que es Dios de milagros. Pero toda la palabra es importante, ¿verdad? Es importante. La Biblia cubre todos los aspectos de nuestra vida, inclusive, ¿verdad? Oiga, el consejo, que a veces necesitamos consejo, aquí está en la palabra. Dios nos aconseja. Por eso es importante leer su palabra, pero no nomás leer, sino que también orar. Porque si nomás leemos y no oramos, no vamos a salir adelante, porque la oración también tiene que ver. Ahora, si nomás oramos y no leemos la palabra, también estamos mal, porque las dos cosas, leer la palabra y orar y ayunar, tienen que ver con nuestra preparación. ¿Cuántos son los grupos que no oran? Los grupos que tienen su como decir, que tienen, pues sí, errores, porque eso está propuesto el cristiano, que puro leer la Biblia y la oración, no hace oración, no ayuna. Oiga, pues no, está descompleto. Es como decir nosotros puro comer y no tomar agua. Necesitamos el agua también, así como la comida. Y a veces se puede decir que a veces la agua, que parece insignificante, es la que más se necesita. Agua, no café. Aunque cada quien, pues, ¿verdad? Yo digo esto entre paréntesis porque yo no tomo café ya hace tiempo y no es por nada, ¿verdad? Es que me dañé en uno de los viajes que hice hace años, y hace años que hice uno de los viajes que hice, me dieron café de la mata y ya me afectaron los riñones, me afectaron, y dejé de tomar café allí y me vine a la casa. Le dije a mi esposa lo que había pasado, aunque a veces le digo a mi esposa, me dan ganas de otra vez echarme una tacita de café. No, ya estás bien así, me dice. Ya estás bien así, síguela con la dieta del café. Y está bien, porque no lo necesito, pero sí siento atracción, porque
a veces hablando de eso, oiga, a veces pues qué quisiera uno, ¿verdad? Tenemos batallas por todas partes, pero la Biblia dice, terminamos la escritura original, ¿qué decía? Dice la escritura ahí, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ahora, hay deseos que se pueden confesar en público, que se pueden decir en público, pero ¿cuántos hay también que no se deben de decir? Pero ahí están en nuestra condición humana. Pero no estamos solos. Tenemos la medicina. ¿Cuál medicina? Pues para martiguar esos deseos de la carne que no son buenos. Tenemos que tener cuidado. Que nos ataquen, pues no podemos evitarlo. Pero cuando estamos en eso, ¿verdad? Batallando, ¿cómo se batalla? Porque a veces es muy fácil, hermanos, estoy luchando y luchando. Y yo les he dicho a algunos hermanos que me dicen, estoy luchando. ¿Cómo estás luchando? ¿Enmascarado o desenmascarado? Porque usted sabe de los luchadores. Entonces, no, pues dice, no, pues es que estoy luchando. Hermano, ¿está luchando? Sí, estoy en una batalla ahorita. Bueno, pues Dios lo ayude, vamos a orar por usted, que el Señor lo fortalezca, que el Señor le dé la victoria, pero usted también haga su parte. Me acuerdo que había unos hermanos, teníamos una pequeña campaña por el derramamiento del Espíritu Santo, y un hermano decía, se pasó a hincarse en el altar y decía en su oración, Señor, escucha a mis hermanos, escúchalos, contéstalos, porque los hermanos estaban orando por él también. Señor, bendice a nuestro hermano, llénalo de tu Espíritu Santo, dale de tu Espíritu Santo. Y él nomás decía, óyelo, Señor, mira, escúchalos. Y pues tiene uno que orar en verdad, porque no nomás pedir, hermanos, oren por mí y oren por mí. Está bien pedir la oración, está bien que yo le diga al hermano Benjamín, ore por mí, pero también está bien que él me diga, bueno, ¿y usted está orando, hermano José? Pues debo de orar, no nomás pedir la oración, yo también debo de orar, ¿verdad? Debo de sacrificar mi condición humana también, no nomás que oren por mí, Está bien pedir la ayuda, porque para eso estamos unos a otros, ayudarnos unos con otros. Y así de que vivimos en un tiempo tremendamente difícil, pero una vez más les digo a mis hermanos que me están escuchando, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Dijo el salmista que Él iba a clarear la mañana, nos iba a sacar a la orilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan del salmo que dice, aunque la tierra se vaya al mar, o como dice ese salmo? Creo que es el Salmo 46. Dice, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado promesas. Allí cuando cierra el capítulo 28 de Mateo, dice, después de darles ¿cómo se dice? La gran comisión a sus discípulos, por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles, dice, bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres, ni dice tampoco que se repita el mandamiento, sino que el mandamiento encierra un nombre. Y ese nombre, dijo Pedro, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Y luego dice, regresando al versículo 28, 19, por tanto, al capítulo 28 de Mateo, el verso 19, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Él lo dijo. Si ahora los que estamos, yo de mi parte he dicho ya, yo fui llamado por el Señor teniendo 24 años. Dios me concedió, me llamó, me transformó, me hizo una nueva criatura en mayo 21 de 1967. Fui bautizado. Y fíjense ustedes que casi al final del año, el Señor me dio una compañera, una esposa, que todavía estamos viviendo juntos y vamos a seguir juntos hasta el final, porque en nuestro matrimonio no hemos encontrado en nuestra vida, no manejamos, ni estamos manejando en ninguna manera esa expresión de divorcio, porque el Señor no lo admitió en el capítulo 19 de Mateo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno. Dios los bendiga a los que nos están escuchando, las personas, en donde sea. Acuérdese, es tiempo de levantarnos ya del sueño, porque ya estamos ahora más cerca que cuando creímos. ¿Más cerca de qué? De nuestra salvación. La puerta se abrió, la puerta de la salvación se abrió, pero ahora se está cerrando cada día. Y cada día no dejemos que el tiempo pase. Usted que me escucha y todavía no le obedece, obedézcale antes de que sea tarde. Obedezca al Señor. El Señor está con los brazos abiertos todavía, porque el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Todavía está esperando a aquel que quiera, ¿verdad? Ahora, los que, como dije, en un tiempo se alejaron, que en un tiempo estuvieron sirviéndole al Señor y por lo que haya sido se alejaron, levántese, busque al Señor antes de que sea tarde. El Señor es ¿verdad? Que dice es grande. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, dijo el profeta Isaías. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y busque al Señor. Dios les bendiga a todos ustedes. Y pues si tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbanos a nuestra dirección postal. El Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios los bendiga, hermano Bardomiano Cedillo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor. Es verdad que el tiempo es corto, la venida del Señor se acerca. Estamos mirando muchas cosas alrededor de esta nación, aquí de los Estados Unidos, y oigo que también en otras partes, otras naciones también, no nomás el virus, pero cuántas otras cosas que están sucediendo, y aún en la misma iglesia se están envolviendo muchas personas. Y a veces es por falta de no estudiar la palabra y la importancia de entender lo que nos dice el Señor en su preciosa palabra. Y pues vamos a seguir adelante buscando al Señor, orando, ¿verdad? Leyendo su palabra, ayunando, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor nos dirige en esos tiempos, que nos agarramos todos, las familias, de la mano del Señor. Y una vez más, hermanos, Dios os bendiga. Antes de despedir, vamos a elevar una oración y luego cantar una alabanza más, y luego vamos a ser despedidos. Inclinemos nuestros rostros. Señor Santo, una vez más te damos gracias. Gracias por estos dulces momentos en tu presencia, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias.
Ayúdanos a caminar más cerca de ti cada día. Ayuda a cada pastor, Señor, a dirigir el pueblo, Señor, cada congregación, la Iglesia Universal, Señor. Ayúdanos en estos días. También a cada hogar, cada familia, Señor. Bendícenos y ayúdanos, danos guianza, Señor, para hacer tu bendita voluntad. Yes, Lord, te necesitamos y lo reconocemos, mi Dios, que sin ti nada somos. Ayúdanos, Padre Santo. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. A ti sea toda honra y toda gloria. Amén, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a cantar este hermoso canto que exalta el nombre del Señor. Exaltemos el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Exaltemos al Señor, porque Él es digno de los. Si lo es, aleluya. Exaltemos al Señor, porque Él es digno de los. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Exaltemos al Señor, aleluya, porque Él es digno de los. Exaltemos al Señor, porque Él es digno de los. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Este corito que dice así: me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. Una vez más, yo me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. Yo me alegré, yo me alegré, me alegré, yo me alegré, me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. Oh, I was glad when they said unto me, yes, I was glad when they said unto me, oh, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Oh, I was glad, yes, I was glad, I was glad, I was glad, I was glad when they said unto me, oh, I was glad when they said unto me, oh, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Yo me alegré, oh, me alegré, me alegré, me alegré, me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, yo me alegré al oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, gloria a Dios.
Aleluya, aleluya.